Como saben, la unidad anterior aprendimos todos los elementos verbales necesarios para la elaboración de nuestro podcast, ¿no? La idea principal, la idea secundaria, los elementos de la comunicación, que más que todo fue un recordatorio, las funciones del lenguaje que tenemos que usar al momento de elaborar nuestro podcast, la situación comunicativa, el propósito comunicativo y la adecuación comunicativa. En esta unidad nos vamos a centrar en los elementos paraverbales y vamos a finalizar esto ya no con un informe, sino con nuestro podcast, ¿sí? Bien, empezamos entonces. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Los temas que se aprenderán en la segunda unidad. Como saben, hay conocimientos específicos que se aprenden con cada producto que se va elaborando. En segundo lugar, vamos a definir pautas para realizar lectura en estas semanas de trabajo. Tanto en la segunda como en la tercera unidad tenemos que implementar horas de lectura. Esto es importante, chicos. Y por último, vamos a empezar con la primera actividad de aprendizaje, cuyo nombre ya colgué en la plataforma la semana pasada, ¿sí? Bien, empezamos entonces. ¿Cuáles son los ejes temáticos sobre los que vamos a aprender en esta unidad? En primer lugar, obviamente, los elementos paraverbales que nos van a ayudar para la elaboración de nuestro podcast, es decir, la emoción, los silencios, el tono de voz, la vocalización, etc. Todo ello es importante para poder expresarnos de manera adecuada y correcta al momento de emitir nuestro podcast, ¿sí? En segundo lugar, vamos a conocer la estructura interna que tiene un podcast, la estructura en 3 actos y también la elaboración de un guión. Obviamente no significa que cuando tú vayas a hablar en tu podcast tengas que estar leyendo todo el tiempo, sino que los guiones nos ayudan muchísimo a poder definir pautas para, digamos, el desarrollo de este podcast. Y por último, las herramientas audiovisuales que nos van a ayudar a grabar el podcast. Si tengo una PC, quizá tengo que usar Audacity. Si solo tengo un smartphone, Audionauty, sino Audition, si no me equivoco. Y al final, ¿dónde voy a subir este podcast? Sobre todo también un elemento importante. Si quiero ponerle música a mi podcast, tiene que ser música que esté libre de derechos de autor. De lo contrario, puedo enfrentar una eliminación de mi audio. Entonces, todo eso lo vamos a ver, no se preocupen. Bien, ¿ha quedado claro este punto, chicos? Los ejes temáticos de lo que vamos a trabajar en esta unidad. Por favor, confírmeme esto a través del chat. Muy bien, gracias por responder, Johan. Continuamos, por favor, recuerden, necesito constantemente que ustedes estén respondiendo y afirmando lo que estoy diciendo para saber si la comunicación se está llevando a cabo de manera efectiva. Para empezar, ¿qué son los elementos paraverbales? Chicos, ¿ustedes qué creen que son los elementos paraverbales desde su perspectiva? Escríbanlo, por favor, con sus propias palabras, los voy a leer, ¿sí? ¿Qué son para ustedes los elementos paraverbales? Para ustedes, ¿qué significa un elemento paraverbal? ¿Qué quiere decir esto? Con entonación, ya, tiene un elemento paraverbal, es la entonación. Entonces, ¿qué podríamos decir que son los elementos paraverbales? Expresiones, dice Víctor, ya, por ahí puede ser. ¿Qué podrían ser entonces los elementos paraverbales? Con sus propias palabras, lo que están diciendo está bien porque estamos construyendo este concepto, si estamos cerca. Entonces, ¿cómo la forma en cómo se habla, dice Víctor, ya estamos muy cerca? ¿Solamente los elementos paraverbales acompañan el discurso oral o pueden también estar presentes en lo que escribimos? ¿Alguna idea, chicos? ¿Qué son los elementos paraverbales? Estamos bien, estamos construyendo el concepto, pero necesito, por favor, más ideas. No tengan miedo de equivocarse. ¿Qué significa para ustedes o qué significa para ustedes la palabra paraverbal?
Expresar un silencio o interrupción podría ser un elemento paraverbal, también es el silencio. Bien, los elementos, vayamos primero con la palabra paraverbal, ¿sí? Para es una raíz, es un prefijo, que significa más allá de o cerca de, paranormal, parapsicólogo, etc. Paratexto, por ejemplo, un paratexto puede ser el epígrafe, la dedicatoria, el índice, etc. Entonces son de alguna manera elementos que rodean al elemento central, por así decirlo. Entonces, si yo digo, los elementos paraverbales del discurso pueden dividirse en dos ámbitos, los orales, que vamos a ver ahora, y los escritos. Un elemento paraverbal escrito puede ser, por ejemplo, el punto, la coma, si hay mayúsculas, etc. Pero los elementos paraverbales del discurso, como dice Ademir, como ha dicho Víctor, etc., o Marco, tienen que ver con las variaciones que se hacen al momento de utilizar nuestra voz. Por ejemplo, los silencios son también elementos paraverbales, la emoción con la que yo digo mi discurso, la vocalización, el ritmo, si estoy hablando muy rápido, si estoy hablando muy lento, si hablo muy bajo, si hablo muy alto, etc. Entonces son todos esos elementos, en este caso los elementos paraverbales orales, que rodean al discurso, ¿sí? Ahora, ¿qué son los elementos no verbales? Porque esos no los vamos a ver, pero también existen. ¿Qué serán los elementos no verbales? Expresión, estamos cerca. ¿Qué podrían ser los elementos no verbales? Los elementos no verbales, chicos, son aquellos que no acompañan en sí el discurso escrito o hablado, sino que no necesitan... a ver quién está hablando, pero que... Dime, ¿qué son los elementos no verbales, Betty? Como las expresiones, digamos, como los gestos corporales, movimientos, mímicas. Exacto, todo eso es no verbal. A todos los gestos, chicos, desde nuestra cara, desde, digamos, si podemos poner un gesto en nuestro rostro, los gestos que hagamos con las manos, los gestos que hagamos con los pies, etcétera, todo eso se le llama kinésica. Y, digamos, todo eso engloba todos esos gestos que, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver, ¿sí? Aparte, otro elemento no verbal es la proxemia, que se refiere, digamos, a la distancia que yo voy usando con mi interlocutor. Por ejemplo, si Britney va a hablar con un profesor, obviamente la distancia es mucho más definida, ¿verdad? Mucho más espaciada. Si está hablando con su mamá, la distancia quizá es menor. Entonces la proxemia nos habla de cómo nosotros tenemos que adecuarnos al hablar con nuestro interlocutor de acuerdo a varios elementos. Y la kinesia a todos esos gestos, desde los gestos de nuestro rostro, los gestos que hacemos con las manos, los movimientos que hacemos con los pies para transmitir o al momento de hablar o transmitir un discurso, ¿sí? Entonces, los elementos paraverbales tienen que ver en el ámbito oral con todo, digamos, todas las variaciones que puede haber en nuestra voz, cómo podemos utilizar nuestra voz para transmitir nuestro mensaje. Y los elementos no verbales en, digamos, cómo nuestro cuerpo puede ayudarnos a transmitir determinado mensaje. Esas dos cosas, chicos, ¿han quedado claras? Por favor, confírmenme si eso ha quedado claro para poder avanzar. Muy bien, gracias por responder. A ver, ahí he visto un no, por favor. A ver. Ya, sí, listo, perfecto. Muy bien, entonces, hasta aquí hemos quedado claros. Este es el concepto sobre el que vamos a trabajar los elementos paraverbales. ¿Algún voluntario para realizar la lectura de esta diapositiva? Ya, yo soy voluntario, Miss. Ya, primero Britney y luego David, ¿sí? Bien, Britney. Trae por favor esta diapositiva. Los elementos paraverbales en lo que respecta a la comunicación oral son la entonación, las pausas, el ritmo, la vocalización y la fluidez, es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo de diversas maneras. Por lo tanto, son también elementos paraverbales las emociones y el silencio. Muy bien.
¿Por qué he separado estas dos cosas? Porque es común que entendamos que la entonación en nuestra voz, las pausas, el ritmo, la vocalización, de acuerdo a la emoción que queremos transmitir, sean elementos paraverbales. Pero justamente también la emoción que usamos para emitir nuestro discurso es también un elemento paraverbal, e incluso también los silencios que podemos utilizar. Bien, David, silencia por ahora tu micrófono, por favor. Le aviso cuando tengamos que leer. Ahora, ¿qué tan efectivos e importantes son los elementos paraverbales al momento de decir algo, de emitir un discurso, de promocionar una marca? Vamos a ver esto con un ejemplo muy práctico. ¿Quién me dice qué personaje es este? Escríbanme por favor, ¿qué personaje es este, chicos? ¿Lo han visto en algún lugar en las redes sociales, en los noticieros? ¿Qué personaje es este, chicos? Cuéntenme. El señor Palta, es una palta. ¿Han visto esta palta, que en realidad es una pera, en algún tipo de medio o red social? Sí, a ver, ¿dónde lo has visto, Marco? Cuéntame. En Facebook. Ya, muy bien. Listo. ¿Y qué es lo que dice este personaje, chicos? Ustedes han visto este personaje que es una palta, bueno, que empezó, digamos, siendo una palta, pero en realidad es un disfraz de pera. ¿Lo han visto dónde? Cuéntame. ¿Y qué es lo que dice esta palta? Llamada también la palta emocionada, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta palta, chicos? Hagan ensalada, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice? En la tele invita a que compren, muy bien, Blanca, lleven a su casa. Muy bien. La palta sobre el coronavirus. En realidad no tanto, pero sí, en realidad esta palta se promocionó en una feria itinerante en la ciudad de Lima, ¿verdad? Y comenzó, digamos, a decir una emoción tal: lleven a su casa, hágame ensalada, cómpreme. Y fue tal la revolución que hizo esta palta que se hicieron muchos memes en distintas redes sociales, se volvió viral. Aquí les comparto algunos memes que pueden compartirse en estos momentos, ¿sí? Entonces, como vemos la emoción con la que la chica que está disfrazada de palta empezó a promocionar, digamos, esta palta, hizo que se hiciera tan conocida a tal punto que hay un actor que es director también, que se llama Bruno Ascenso, que le ofreció una beca completa para uno de sus talleres de actuación. En ese sentido, la emoción, digamos, como elemento paraverbal fue efectivo, digamos, o dio la vuelta al país a tal punto de que esta palta, que en realidad es pera, se hizo muy famosa. ¿Se entiende esto, chicos? Cómo los elementos paraverbales pueden llegar a afectar, digamos, un discurso muy sencillo, ¿no? Que en realidad no es tan extraordinario como decir: lleven a su casa, hágame ensalada, cómpreme. No es en realidad muy extraordinario, pero los elementos paraverbales, la intención, la emoción que transmitió, digamos, esta chica disfrazada de palta, hicieron que se hiciera famosa hasta este punto de volverse viral. Bien, ¿qué han entendido entonces la importancia de los elementos paraverbales? Sí, chicos, ¿ha quedado esto claro? Muy bien, listo. Muy bien, gracias por responder. Continuamos entonces. Ahora, para entender el funcionamiento de todo esto, de los elementos del paraverbales, echemos un vistazo al aparato fonador. Creo que por ahora no hay más diapositivas de lectura, así que David, cuéntame, ¿qué observas tú en la imagen? El sistema respiratorio. Solo el sistema respiratorio. ¿Qué es el aparato fonador? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se llama aparato fonador? Que sirve para hablar mismo. Ya, muy bien. Entonces, digamos, son todos aquellos elementos anatómicos que intervienen al momento de hacer un discurso, ¿verdad? Desde nuestra respiración, digamos, y en ese sentido intervienen tanto los pulmones como el diafragma,
hasta quizá, digamos, si tenemos una voz muy nasal, digamos, la forma en la que vocalizamos, etc. Entonces, todos estos elementos conocidos como aparato fonador intervienen al momento de emitir un discurso. Aunque parezca, digamos, extraordinario o parezcan quizá partes del cuerpo innecesarias, todo esto interviene al momento de emitir cualquier tipo de palabra mediante, digamos, el discurso oral. ¿Sí? Por ello, vamos a analizar muy bien cada uno de estos elementos a medida que vamos viendo cada elemento paraverbal y aprendiendo cómo utilizarlo de manera correcta. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Muy bien, listo, perfecto. Ahora, vamos a implementar lectura. ¿Por qué y cómo vamos a implementar la lectura en este proceso de emergencia sanitaria? La pregunta, chicos, es, ¿ustedes piensan o creen que la lectura es importante en el proceso o en el tiempo de cuarentena? ¿Y por qué? Vamos a ver eso. Sí, Britney. ¿Por qué, Britney? Porque para estar informados de cómo va avanzando el proceso de emergencia, si hay cosas buenas o malas, y para estar más prevenidos sobre la protección y cómo debemos cuidar. Ya, muy bien. En ese sentido estaríamos hablando de lectura de noticias, pero aquí yo estoy hablando de lectura de ficción, de implementar nuevamente horas de plan lector. ¿Tú qué opinas sobre eso, Britney? Pues sí, que nos, ¿cómo le explico? Que nos ayudaría mucho ¿Cómo nos ayudaría? a enriquecer nuestro vocabulario. Ya, muy bien, listo. Britney dice para enriquecer nuestro vocabulario. Alison dice para no perder la costumbre o algo así. No entendí muy bien eso, Alison. ¿Para qué más nos podría ayudar implementar horas de plan lector en este tiempo de emergencia sanitaria? En un sentido estamos hablando de que quizá nos ayude a enriquecer nuestro vocabulario, ¿verdad? ¿En qué otro sentido nos podría ayudar, chicos? Cuéntenme, por favor, escríbanme a través del chat para no aburrirnos, dice. Para desestresarnos o mantenernos fuera de lo, ¿no? Muy bien, en realidad, chicos, la lectura funciona mucho como un elemento de desahogo también, para desestresarnos. Ustedes están en casa, encerrados, haciendo actividades todo el tiempo, espero, y muchos de ustedes utilizan este tiempo libre que quizá tengan para hacer cosas que los enriquezcan. Otros, por otro lado, están quizá viendo muchas series en Netflix o están jugando demasiados videojuegos y eso, chicos, a la larga puede afectarnos. Entonces, quizá para mantener a nuestro cerebro ocupado, pero no estresarlo más con esto de la emergencia sanitaria, la lectura de ficción nos puede ayudar mucho. Sí, los juegos en el sentido de desestresar funcionan mucho. El problema es que nuestro cerebro, que se acostumbra siempre a lo más fácil, puede volverse laxo. Los videojuegos son buenos en muchos sentidos, pero también hay que entender que todo en exceso es malo, sobre todo con respecto a nuestra vista, con respecto también al sedentarismo que impulsan los videojuegos, ¿sí? En fin, también depende del tipo de videojuego que estemos jugando. Ese es otro tema que vamos a ver quizá más a él. Ahora, ya hemos respondido esta primera pregunta, voy a yo responderles sobre esto. ¿Cómo va a funcionar este proceso? El año pasado hicimos plan lector y usamos 1 hora a la semana. En este caso ya no hay plan lector de manera oficial, ya no está en el horario. Por lo tanto, vamos a usar un tiempo de comunicación para comentar la lectura que hagamos. Obviamente, como es menos tiempo, también van a leer menos, ¿sí? No les estoy pidiendo que lean demasiado, pero sí que lean de manera mucho más consciente, mucho más analítica y sobre todo, tomando en cuenta lo que me han respondido en las encuestas, he escogido a un autor para esta unidad, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez de Raymond Carver y de su obra ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Alguna vez han escuchado sobre este libro, chicos? No mucho. ¿Qué has escuchado de Raymond Carver entonces, Britney? Cuéntame. No, lo he escuchado. Blanca, muy bien. Marco, no. Bien. Entonces, es interesante cómo este cuento de que hablamos cuando hablamos de amor se volvió incluso obra teatral. Pero el libro de cuentos de que hablamos cuando hablamos de amor tiene más de un cuento aparte de el que lleva el nombre del libro, ¿sí? Vamos a leer unos 3 a 5 cuentos de Raymond Carver y van a ver que tiene una estructura, una forma de comunicarse que quizás es mucho más coloquial y trata temas que
ustedes estaban solicitando en la encuesta que les hice llenar al principio de la unidad. No sé si se acuerdan. Entonces, por eso vamos a leer a Raymond Carver en esta unidad, en la unidad número 2. ¿Qué cuentos vamos a leer de él? Mañana se los voy a contar, ¿sí? Ahora, para terminar, chicos, si hay dudas o sugerencias con respecto a esta primera clase introductoria, que en realidad son una introducción para la segunda unidad,